Hace ya mucho tiempo que Alondra, una pequeña inocente y sin malicia alguna, era observada con sorpresa y creciente preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña, al grado de llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban su protección a la niña. Le invitaron pues a cenar para observar detenidamente el comportamiento de la chiquilla, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. La niñita se despidió y se dirigió a su habitación, así que los papás pidieron al padre ir con ellos. La oración comenzó normal, como algo así: y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y mis hermanos. Ah, y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues como nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. Amén. El padre se horrorizó de semejante cosa, pues a pesar de todo, la conducta de la nena era intachable. Lamentablemente la niña un día sufrió un terrible accidente y murió. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su niña y lloraban su miseria cuando de la nada arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar u otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegantísima, jalada por 6 percherones negros, y al frente del cortejo un hermoso joven de piel blanca como la nieve, cabello negro y sedoso, ataviado finamente en un traje de gran gala negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Inició la misa, de cuerpo presente. La iglesia estaba a tope y el joven en primera fila seguía llorando sin mirar a nadie, sino la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpecito. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí en un solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente el cortejo partió al cementerio, y así llegaron al sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, aquel joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de la niña? Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo: por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí, ni una sola noche. Los padres pensaron que se trataba de un maestro de la niña y le preguntaron pues por su nombre. El joven se alejó y dio la vuelta diciendo: debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija y bendice a Lucifer, porque nadie pide por él, así que yo pido por todos. La tumba que llora en el Panteón Saucito. El Saucito es el panteón más antiguo de la ciudad de San Luis Potosí, construido en Encinillas, nombre que desaparecería para dar paso al del Saucito. Fue inaugurado un 16 de septiembre de 1889 en el esplendor porfirista. Tiene el modelo de un cementerio de Francia. Fue creado con carácter civil. Se recibió a todos los difuntos sin importar credo, origen o nacionalidad. El Panteón del Saucito fue trazado en base al cementerio de Francia Père Lachaise. Por la entonces innovadora organización de sus calles, el trazo, las mejores condiciones de salubridad e higiene
y lo accesible de este cementerio que organizaba la muerte de primera a sexta clase, según pudieran pagar los deudos. Desde su origen, el Panteón del Saucito fue vanguardista, abierto a todo tipo de creencias religiosas, género, raza, condición social, económica o política. El fin de su vida útil se acerca después de 125 años de operaciones que ya no cabían más cuerpos que los casi 326,000 difuntos que reposaban ahí. Por ser hecho durante la época del Porfiriato, es un distintivo de la primera parte del panteón los ostentosos mausoleos construidos de mármol de Carrara o piedra de cantera rosa de la llamada sangre de pichón, traída de la sierra de San Miguelito. Una tumba de hace 100 años o más es hoy un monumento funerario que guarda la dinámica comercial, social, religiosa, política e ideológica de toda una época, y eso revelan historiadores del Colegio de San Luis al estudiar el silencioso y perenne patrimonio histórico del añejo cementerio del Saucito. La investigación de los historiadores inició hace más de 10 años y se materializó en el libro Monumentos funerarios del cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889-1916. Encontraron que los monumentos funerarios, en su mayoría de mármol traído de Europa, cantera potosina, hierro, vidrio, entre otros, reflejan una parte de las manifestaciones sociales de la época retratadas en emblemas cósmicos, figuras antropomorfas como retratos, dolientes, almas, ángeles, figuras sacras y alegóricas, animales, vegetales, emblemas profesionales, elementos arquitectónicos, entre otros. Fue precisamente en un monumento funerario de este cementerio del Saucito, en una tumba que le corresponde al sepulcro de una familia de apellido Bustamante, con fecha de 1895, es por tanto de la época del Porfiriato. Existe aquí el monumento de una pleurante, de la que se dice que vierte lágrimas. Es por eso que muchas personas, cuando llega la fecha del Día de Difuntos, le llevan ofrendas, ya que según dicen es milagrosa, pues le han pedido favores, mismos que les han cumplido. Pero ¿a causa de qué? ¿Cómo es que surgió la leyenda? Lo que parecía ser un reportaje del Día de Muertos para el 2 de noviembre del año 2006 se convirtió en un acto de asombro para muchos, pues en ese año se encontraba el equipo de reporteros de la televisora potosina realizando un trabajo. El camarógrafo, casualmente, pasó filmando imágenes, pero ¿cuál sería su sorpresa que al momento de editar y hacer un paneo sobre la imagen de la pleurante, casualmente capta un movimiento que da la impresión de un rápido abrir y cerrar de ojos, que se vio a través de las grabaciones, lo que ocasionó que al difundirla en el noticiero, miles de creyentes se dieron a la tarea de ir a visitarla, devoción que perdura hasta la fecha, prodigando sus plegarias y llevando siempre algún detalle que ofrecerle, como alguna pulsera u objeto propio para colgarlo alrededor de la tumba de la familia Bustamante, donde se encuentra ubicada. Así nació una leyenda de San Luis Potosí y del viejo Panteón del Saucito. Esta imagen provoca curiosidad y, según se dice, se han hecho estudios y no saben la causa de su angustia. Se tienen muchas hipótesis, pues no es un icono de una virgen, sino un monumento de una pleurante. Fue un restaurador el que dice: la imagen es de una pleurante o conocida como Llorona. Esta imagen representa el dolor de los deudos hacia el ser querido y se representa como tal, ya que si fuera una virgen, la cruz que tiene sería más chica que la escultura, pero en este caso es lo contrario. En lo que respecta a lo del llanto anteriormente al video que está enlazado, había una yuca al lado derecho de la tumba, la cual tira una sustancia que manchó el rostro de la imagen, y eso provoca que un lado de su cara parezca como si hubiera llorado. Les dejo esta explicación sin dejar de recalcar que respeto la opinión de los que opinan lo contrario, pero los fieles dicen que cumple deseos y hace favores,
Por eso, en el Día de Muertos, la llenan de ofrendas porque es milagrosa, aunque otros dicen que fue algo planeado por parte de la televisora para atraer más gente, cosa poco probable, ya que en esta fecha este cementerio y sus alrededores son intransitables, pero entre lo divino y la realidad. Lo real es que hoy en día esta estatua se ha hecho muy famosa y cada Día de Muertos o cualquier día la visitan para pedirle milagros. Claro que la mejor opinión es la de ustedes. Leyenda del Teatro Alarcón de San Luis Potosí, el Gabardinas. Detrás de la enriquecedora y larga historia de este edificio se cuenta que el teatro alberga entre sus muros sucesos e historias paranormales. Es hogar de espíritus que aún no han encontrado el eterno descanso, de personas que dejaron plasmados sus sentimientos y energías sobre el escenario durante más de un siglo y que fallecieron en el lugar de una manera trágica. Entre muchos acontecimientos sin explicación, se dice que en el teatro habitan seres de otro mundo, entre los cuales hay algunos conocidos como el pianista, la novia o la tacones, un niño y el gabardinas, siendo este último el más famoso de los cuatro. El gabardinas es el ser más conocido de los cuatro principales, ya que es a quien más han visto personas que han trabajado o vivido en este teatro por un largo periodo de tiempo, y es considerado el fantasma más antiguo del lugar por su leyenda. Cuenta la leyenda que varios años antes de haber sido edificado el Teatro Alarcón, el terreno donde se encuentra erecto el edificio se utilizaba para realizar eventos de apuestas, tales como peleas de gallos. El terreno pertenecía a un hombre caracterizado por siempre usar una gabardina color negro, que vivía del dinero que ganaba al realizar dichos eventos, y este tenía una amante. Un día, aquel hombre de gabardina negra se enteró de que su amante lo engañaba con otra persona, y devastado por la noticia no encontró otra salida que el suicidio. En aquel terreno se erguía un gran árbol donde está actualmente la zona del escenario, en el cual fue encontrado el cuerpo del hombre colgado. El cadáver del hombre de la gabardina fue enterrado justo a un lado del gran árbol donde se quitó la vida, y tiempo después del trágico suceso, el terreno fue adquirido por Francisco Eduardo Tresguerras para construir el teatro. Actualmente, bajo el escenario del lado derecho, casi al fondo, se encuentra un cuadro pequeño de tierra con una cruz de madera sobre el suelo. Se dice que ahí sigue enterrado el cuerpo del famoso Gabardinas. Según algunas personas que han tenido este tipo de experiencias en el teatro, dicen que el Gabardinas se aparece en forma de la silueta de un hombre totalmente negra, donde se puede distinguir su gabardina y su sombrero. Nadie ha podido ver el rostro y generalmente se pasea por los corredores. Cuando hay una puesta en escena, casi siempre se le ve en el tercer piso recargado en el barandal, como si estuviera observando el espectáculo. Otro de los relatos recopilados es que en el primer piso, donde se encuentran los balcones, se encontró un hecho sin explicación lógica que trata acerca de que justo a la mitad del corredor principal, para entrar a los balcones, de vez en cuando se desarrolla un olor a putrefacción a mitad de las funciones o presentaciones que se llevan a cabo en el momento. El lugar de los hechos fue examinado. Se levantaron las tablas que forman el piso para ver si hallaban algo que diera una explicación lógica al olor tan desagradable, y no se encontró nada. El baño de mujeres, que se encuentra en la planta baja del teatro, está prácticamente clausurado entre varios factores, por el grado de acontecimientos paranormales que han sucedido en ese lugar. Por ejemplo, el reflejo de criaturas en el espejo del baño, se cierran las puertas y se apagan las luces de la nada. Se ha visto entrar y salir espectros del baño, etc. También se dice que el teatro está conectado con las iglesias de San Luis Potosí mediante los túneles que se encuentran en el subterráneo de la ciudad. Se cuenta que la entrada al túnel está bajo el escenario, cerca de la tumba del hombre
de la gabardina donde tuvo que ser sellado. Dentro del túnel, según testimonios, se habían encontrado algunos fetos probablemente de monjas que tuvieron que abortar en esas épocas. Sin duda, esta magnífica construcción ha sido testigo de todas las alegrías, lágrimas, tristezas, risas y tragedias que dejó alguna vez plasmado el público mexicano dentro de los muros que rodean este inmueble durante más de un siglo y medio.